Mi hermana se casó en secreto con mi ex, el mismo que me pegaba, me robó y que ella juraba detestar. Ese día no solo perdí a mi hermana, también descubrí hasta dónde podía llegar para tener lo que alguna vez fue mío. Nunca pensé que una traición así podía llegar desde alguien con quien compartí cama cuando teníamos pesadillas, con quien intercambiaba ropa, secretos, lágrimas y hasta risas que solo se entienden entre hermanas. Desde pequeñas fuimos muy distintas, pero también muy unidas, o eso creí por muchos años. Yo era la que estudiaba más, la que se metía en sus cosas, la que la defendía cuando alguien la molestaba, la que mentía por ella para cubrirla de mis papás cuando se escapaba a escondidas o llegaba tarde con olor a alcohol. A veces me parecía una tonta por hacerlo, porque ella nunca hacía lo mismo por mí, pero como muchas hermanas mayores, me creí responsable de protegerla incluso de sí misma. Y ella se dejó cuidar, se dejó cubrir, se dejó querer, al menos hasta que ya no le convenía más. No sé en qué momento dejó de ser mi hermana y pasó a ser otra mujer, una mujer que me miraba con cierta envidia oculta, que se reía por lo bajo cuando a mí me salía algo mal. Que celebraba en voz alta mis logros pero con los ojos apagados y los dientes apretados. No me di cuenta cuando empezó a copiar lo que yo hacía, cuando comenzó a salir con la misma gente con la que yo había tenido roces, a usar la misma marca de perfume, a pintarse el pelo igual, a repetir mis chistes en otras reuniones como si fueran suyos. En ese entonces lo veía como algo torpe pero inofensivo, típico de hermanas que compiten sin querer. Me decía a mí misma que era normal, que en el fondo solo quería mi aprobación. Pero con el tiempo empecé a notar que esa supuesta admiración estaba teñida de algo más oscuro, más silencioso, más frío. Una especie de resentimiento que no sabía de dónde venía pero que estaba ahí, escondido en cada gesto que fingía ternura. Mi ex llegó a mi vida en un momento bajo, en uno de esos periodos donde todo se ve más gris de lo normal y uno se agarra a lo que brilla un poco, aunque sea basura pintada. Yo no lo vi venir. Era encantador, de esos tipos que saben exactamente qué decirte, cómo mirarte, cómo envolverte hasta que estás convencida de que el problema sos vos si no estás agradecida por tenerlo al lado. Me atrapó con promesas de futuro, con palabras dulces y una sonrisa que parecía honesta, hasta que empecé a ver los hilos detrás de la máscara. Era celoso, posesivo, manipulador. Controlaba cada movimiento disfrazándolo de preocupación. Me alejaba de mis amigas, de mi familia, de mis hobbies. Y cuando no le bastó con eso, vinieron los empujones, los gritos, las acusaciones constantes de que yo lo provocaba, de que exageraba, de que nadie más me iba a querer si no era él. Me costó años entender que estaba metida en una relación violenta, años llenos de silencios, excusas y maquillaje para cubrir lo que no quería que vieran. Y aún así, cuando por fin reuní el valor para dejarlo, fue ella quien más lloró conmigo. Fue ella la que me abrazó con rabia y me dijo que si se lo cruzaba, le escupía la cara. Que jamás iba a perdonarle lo que me había hecho. Que los hombres como él no merecen ni un recuerdo. Nunca le conté todo. Algunas cosas me las guardé porque me daban vergüenza. Me daba miedo parecer débil, o parecer tonta, o peor, parecer responsable. Pero incluso con las partes que omití, le conté lo suficiente como para que supiera lo que había pasado. Sabía que él me robó dinero, que me vigilaba los mensajes, que me gritaba cosas horribles cuando no podía controlarse. Sabía que me dejó sin celular, sin ahorros y con el autoestima por el piso. Sabía que, la última noche antes de que lo echara de la casa, tuve que encerrarme en el baño porque le vi los ojos negros de odio y no sabía hasta dónde podía llegar. Y ella me juró que lo odiaba. Que no entendía cómo alguien podía hacerle eso a una mujer, y menos a una como yo. Que si algún día lo volvía a ver, cruzaba la calle para no respirarle el mismo aire. Pasaron los años y cada quien siguió con su vida, o al menos eso creía. Yo me reconstruí desde cero. Me costó un huevo volver a confiar, volver a salir sin mirar hacia los costados, volver a creer que lo que me pasó no era culpa mía. Me aferré a mis rutinas, a mis amistades de verdad, a mi terapeuta, al trabajo. Y también a ella, que aunque a veces se mostraba distante o me decía cosas hirientes disfrazadas de bromas, seguía siendo mi hermana, la única persona en el mundo que tenía los mismos recuerdos de infancia. Las mismas cicatrices familiares. El mismo olor a casa vieja cuando mamá cocinaba con la ventana abierta. Pero hay algo que no te enseñan en terapia, algo que ningún libro sobre trauma puede prepararte para enfrentar,
la traición que llega desde el único lugar donde bajaste todas las defensas. Porque yo podía esperar una traición de cualquier lado, menos de ella. Yo podía imaginar que mi ex era un imbécil con cualquiera, pero nunca pensé que ella fuera capaz de cruzar esa línea. No ella. No después de todo lo que supo. No después de cómo me juró que jamás se le acercaría. Pero lo hizo. Y no solo se acercó. Se casó con él. En silencio. A escondidas. Y sin mirarme a la cara. El día que me enteré, sentí que algo dentro de mí se despegó. Como si una parte de mí misma hiciera clic y se apagara. No fue rabia inmediata, ni tristeza profunda. Fue más bien un vacío seco, una calma peligrosa. Como cuando la tormenta ya arrasó con todo y lo único que queda es el silencio de los escombros. Ese día no solo perdí a mi hermana. Ese día descubrí hasta dónde puede llegar una persona cuando no tiene límites. Pero lo que ellos no sabían, era hasta dónde podía llegar yo. Actualización 1. Pasaron casi 3 semanas desde el día en que vi la foto. No era una imagen principal, no era una publicación, ni siquiera era un recuerdo de esos que la gente sube con nostalgia o para presumir una vida de ensueño. Fue una historia efímera de una excompañera del colegio, de esas que solo duran 24 horas y que, si pestañeas, se te pasan. Una foto en mal enfoque de una iglesia, decorada con flores plásticas y una pancarta blanca. Apenas se veían las siluetas, pero los detalles me explotaron en la cara. El velo, la figura de mi hermana de espaldas, el brazo que la sostenía, lo reconocí al instante. No por cariño, sino por trauma. Esa forma de caminar, ese maldito tatuaje a medio hacer que nunca se retocó. Era él. Mi ex. El mismo que me gritó que no servía ni para calentarle la cama. El que me quitó plata de la cartera cuando dormía. El que una vez me encerró porque no quería que saliera vestida como una puta. Me temblaron las manos. Sentí el corazón latirme en los oídos, como si alguien me apretara por dentro. En un primer momento pensé que tal vez estaba confundida. Que era una coincidencia. Que quizás no era ella. Que quizás no era él. Pero todo se fue confirmando en segundos. En la parte de abajo, entre los tags con nombres y emojis de copas de champaña, estaba su usuario. El de ella. Con un simple no fue una boda perfecta, pero fue nuestra. Ni una palabra para mí. Ni una advertencia. Ni una invitación. Solo esa frase. Ese descaro. Me senté en el piso del baño como si me hubieran dado un puño en el estómago. Las piernas me pesaban como cemento. Me miré en el espejo y me vi los ojos vidriosos, la expresión perdida, el rostro de una mujer que acababa de ser arrancada de su lugar por la persona que más conocía. No lloré enseguida. Me quedé helada. El llanto llegó después, como una ola sucia y espesa que no se puede contener. Me tapé la boca para no hacer ruido. No quería que nadie me escuchara. No quería que nadie me viera así. Porque más que triste, estaba humillada. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Lo que sí sé es que algo dentro de mí se quebró y no de una forma frágil o víctima, sino con una fuerza que nunca había sentido. No era solo el dolor. Era una especie de lucidez salvaje. Una certeza helada, ellos no podían quedar impunes. No después de eso. No después de todo lo que sabían, de todo lo que vivieron a mi lado, de todo lo que fingieron. Porque esto no fue un error. No fue una equivocación de borrachos ni un impulso de una noche. Fue algo planeado, sostenido, encubierto. Fue una decisión consciente. Se buscaron, se enamoraron, se acostaron, se prometieron, se casaron, y en ningún punto pensaron en mí. No por olvido, sino porque no les importó. Porque probablemente hasta les dio placer. Me quedé en modo automático el resto del día. No hablé con nadie. No contesté mensajes. No subí nada. No hice ruido. No les di motivos para sospechar. Porque lo último que quería era que se anticiparan a lo que venía. Necesitaba que bajaran la guardia, que creyeran que no sabía nada. Porque para que una venganza sea perfecta,
primero hay que disfrazarla de silencio. Así que no les escribí. No confronté. No llamé a mi madre, aunque estaba segura de que lo sabía y se había callado. No me presenté a casa de mi hermana. Solo empecé a mirar con otros ojos cada pedazo de mi pasado. Y fue entonces cuando recordé cosas que había enterrado. Pequeñas señales. Comentarios sueltos. Cosas como esa vez que ella dijo, mientras comíamos en la sala, que no entendía cómo me había gustado a alguien tan varonil, que daba miedo. O como cuando, años atrás, lo encontré en una fiesta familiar y ella fue la única que no se incomodó con su presencia. O esa Navidad en la que, aunque apenas había pasado un año desde que lo dejé, ella insistió en invitar a un amigo suyo a la cena, y cuando dije que no quería verlo, me acusó de arruinarle el festejo. Todo empezó a cobrar sentido. Me di cuenta de que probablemente había estado rondando a mi ex mucho antes de que yo siquiera sospechara. Que esa supuesta defensa que me ofrecía cuando hablaba de él no era más que una actuación. Que tal vez, incluso mientras yo lloraba en su regazo, ella ya fantaseaba con reemplazarme. Y lo logró. No solo me quitó al tipo, que de por sí era un desperdicio humano. Me quitó mi historia. Me quitó mis recuerdos, incluso los dolorosos. Porque ahora cada vez que pensara en lo que viví, su cara estaría ahí, compartiendo cama con el mismo hombre que me arrastró por el suelo. Pero no me iba a quedar en ese lugar. No esta vez. Ya no era la misma mujer que temblaba de miedo. No era la que se disculpaba por incomodar, ni la que ponía la otra mejilla cuando le gritaban. Esa versión de mí murió la noche que vi la foto. Y la nueva tenía hambre. Hambre de justicia, sí, pero sobre todo, hambre de verlos perder lo mismo que ellos me arrebataron. Así que decidí no actuar por impulso. Guardé cada emoción como quien guarda veneno en una botella, y comencé a trazar un plan. Porque si ellos creyeron que podían ensuciar mi historia sin consecuencias, no conocían ni la mitad de lo que soy capaz de hacer cuando me arrancan todo. Y esta vez no iba a haber segundas oportunidades, ni perdones disfrazados de diplomacia. Esta vez, mi silencio iba a ser el anuncio de su destrucción. Actualización 2. Pasó un mes entero desde que vi la foto. 30 días exactos de silencio quirúrgico, de contención controlada, de vivir en piloto automático mientras por dentro me hervía una mezcla imposible de rabia. Decepción y un deseo cada vez más afilado de poner todo patas arriba. Al principio no sabía por dónde empezar. La idea de confrontarlos directos se me pasaba por la cabeza una y otra vez, como una picazón que quería rascar con gritos, con una cachetada en la cara de ella, con una escena de esas que revientan cualquier reunión familiar. Pero me repetía a mí misma que no. Que ese tipo de furia solo sirve para liberar presión, pero no para hacerlos pagar. Y yo no quería desahogarme. Yo quería que les doliera. Que les costara. Que la traición tuviera factura. Que el castigo fuera tan largo y preciso que no supieran en qué momento exacto empezó todo a joderse para ellos. Así que me obligué a respirar, a tragar, a soportar. Y empecé a moverme por debajo, como una sombra que se desliza entre las grietas. Lo primero que hice fue revisar qué tanto sabían los demás. Me acerqué a una prima lejana con la que nunca tuve una relación muy profunda, pero que siempre fue chismosa. De esas que te cuentan hasta lo que no les preguntas, solo por el placer de tener algo que decir. Empecé a mandarle mensajes casuales, como quien quiere reconectar, y en cuestión de días ya me había dicho que ella sí sabía del matrimonio, que mi hermana le había contado un mes antes, que supuestamente yo no quería saber nada. Que por eso no me invitaron. Que todo había sido una decisión dolorosa, pero que estaban muy enamorados y merecían una nueva oportunidad. Sentí que se me revolvía el estómago, pero me mantuve serena. Le respondí algo así como que yo ya había superado todo y que ojalá fueran felices. Pero por dentro me estaba riendo. Porque me estaban dando las herramientas sin darse cuenta. Porque no sabían que cada frase que soltaban era una chispa que yo estaba guardando para la fogata. Lo segundo fue acercarme a ellos. No directamente, pero sí en sus espacios. Empecé a seguir desde una cuenta secundaria los perfiles que ellos tenían abiertos. Vi que ella había empezado a publicar cosas relacionadas con moda, con emprendimientos.
que hablaba de una nueva etapa y de negocios independientes con conciencia social, como si vender ropa usada fuera sinónimo de redención moral. Él, por su parte, mantenía un perfil más bajo, pero no por discreción, sino porque siempre fue vago. Subía fotos viejas, frases recicladas, tonterías sin contexto. Pero en una de esas publicaciones, apareció un dato clave. Una etiqueta mal puesta, con el nombre del lugar donde estaban viviendo. Un pequeño complejo residencial de renta controlada, con acceso limitado, pero no inaccesible. Me tomé la molestia de buscar en Google Maps, de ver la fachada, de investigar las normas del sitio. Ahí me enteré de que estaban en una especie de programa de ayuda estatal para parejas que intentaban rehacer su vida después de antecedentes penales. Me reí con una mezcla de asco y lástima. Porque no solo eran traidores, eran además unos idiotas que pensaban que podían construir algo decente sobre un suelo podrido. Poco después, me hice la que quería hacer las paces. Les mandé un mensaje, uno de esos que suenan bonitos pero que están diseñados para abrir la puerta sin mostrar lo que hay detrás. Dije que el tiempo me había hecho bien, que entendía que el amor era impredecible, que tal vez había juzgado demasiado rápido, que no quería cargar con odio. Ella respondió primero, como si estuviera esperando la oportunidad de limpiarse la conciencia. Me escribió un texto larguísimo donde me hablaba de lo complicado que fue todo, de que al principio no sabía qué estaba sintiendo, de que se sintió culpable pero que el amor no se elige. Y que al final decidió priorizar su felicidad. Lo leí 3 veces, no por interés, sino porque quería asegurarme de captar cada palabra que pudiera usar después. Me parecía tan ridículo que intentara vestirse de víctima mientras se casaba con el mismo hombre que me había reventado emocionalmente por años. Pero me guardé la rabia. Le respondí que la perdonaba. Y que tal vez, con el tiempo, podríamos vernos como antes. Me contestó con un gracias, de verdad, esto significa mucho, y ahí supe que la trampa había funcionado. La semana siguiente me invitó a su casa. Me dijo que quería que lo viera a él también, que hablaran los 3, que pasáramos la página. Acepté. No porque quisiera verla, sino porque necesitaba entrar en su mundo y empezar a conocerlo desde adentro. La tarde que fui, me arreglé como nunca. Me puse un vestido nuevo, me maquillé con paciencia, caminé como si nada pudiera tocarme. Al abrirme la puerta, él puso una cara que nunca voy a olvidar. No fue sorpresa. Fue otra cosa. Como esa incomodidad que da cuando alguien a quien creías enterrado aparece caminando en tu jardín. Me saludó con una sonrisa forzada y un qué bueno verte después de tanto, pero su mirada era otra. Era la de un hombre que no se sentía seguro. Y eso me encantó. La casa era pequeña, apenas decorada, con un par de muebles baratos y algunas plantas mal cuidadas. Se notaba que no tenían mucho, pero trataban de aparentar. Ella hablaba sin parar, como si quisiera rellenar los silencios con frases bonitas, mientras él se limitaba a asentir. Yo solo miraba. Observaba cada rincón, cada objeto, cada detalle. Me ofrecieron café. Acepté. Les pregunté por el negocio de ropa. Me mostraron una pequeña habitación con estantes llenos de prendas de segunda mano, muchas de marca, algunas en bolsas selladas que no tenían por qué estar ahí. Tomé nota mental. Nada parecía completamente legal. Les pregunté de dónde traían la mercancía. Dijeron que tenían contactos. Fingí interés. Les pedí que me avisaran si alguna vez querían colaboraciones. Me dijeron que sí, que les encantaría. Volví a mi casa con la piel erizada. No por nostalgia. No por tristeza. Sino porque estaba viendo con claridad absoluta dónde iba a clavar el cuchillo. Y esa noche, mientras abría un documento en blanco en mi computador, empecé a escribir. No una carta. No un mensaje. Empecé a redactar un informe. Porque si querían jugar a rehacer sus vidas pisando las ruinas de la mía, lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que cada piedra que usaran les estallara en la cara. Y yo, con toda la paciencia del mundo, me iba a encargar de construirles el camino al desastre. Uno donde el perdón que fingí fuera la trampa, y cada gesto amable que les di fuera el hilo que los ahorcaría después. Porque el silencio ya no era la ausencia de gritos.
Era el arma que iba a usar para destruirlos desde adentro. Actualización 3. Habían pasado 9 días desde que me senté frente a ellos, tomando ese café rancio que ella preparó como si estuviéramos en una visita de cortesía. Y no como si estuviera en la misma sala donde probablemente habían hablado de mí como si fuera una piedra vieja que tuvieron que patear para poder caminar juntos. 9 días exactos desde que sonreí mientras me ardía la garganta, desde que fingí no ver los gestos incómodos de él cuando le pregunté por sus planes a futuro, y desde que le escuché hablar de su nuevo proyecto de vida como si no estuviera arrancado con la sangre de mi historia. 9 días en los que no dormí bien, pero no por culpa del dolor, sino por la euforia de saber que, por primera vez, todo iba a jugar a mi favor. Que no estaba improvisando. Que lo que tenía entre manos no era solo una revancha emocional, sino un proceso quirúrgico de desmantelamiento personal, social y legal que iba a dejar cicatrices donde antes solo había habido orgullo. Desde aquella visita, me impuse a una rutina milimétrica. Cada mañana, mientras desayunaba, me tomaba exactamente 40 minutos para rastrear cada movimiento público de su negocio. Habían lanzado un pequeño sitio web, mal hecho, sin protección de datos, con plantillas robadas de Wix y una interfaz que parecía más una trampa que una tienda. El emprendimiento se llamaba algo tan genérico como Second Chance Closet, una ironía demasiado grande como para ignorarla. Como si se burlaran directamente de lo que fue mi proceso de recuperación tras dejar atrás a ese infeliz. La mayoría de los productos eran ropa supuestamente de marca, artículos sin códigos de verificación, con descripciones sospechosamente parecidas a las de portales de venta de réplicas. Ropa que juraban venía directamente desde almacenes en desuso, pero que claramente era importada desde Asia en condiciones que no cumplían con ningún protocolo comercial real. Crearon incluso una cuenta secundaria de Instagram, con apenas unos cientos de seguidores, pero plagada de hashtags comprados y comentarios sospechosamente positivos. Algunos perfiles que comentaban ni siquiera existían ya cuando hacías clic. A través de una cuenta falsa, me presenté como interesada. Les pregunté por un bolso específico de marca de diseñador que ofrecían al 50% del precio original. Ellos, sin siquiera preguntar si sabía algo de marcas. Me dijeron que trabajaban con proveedores especializados en liquidaciones privadas y que todo era 100% auténtico pero sin etiqueta original por temas de importación. Les pedí una dirección para hacer el envío. Me llegó el paquete una semana después, una bolsa plástica sin identificación, sin factura, sin comprobante de origen. El bolso, una imitación grosera. Mal cosido. Con el logo torcido. Ni siquiera disimulaban. Con eso, me senté a armar la primera parte del expediente. Captura del producto ofrecido, copia del check, prueba de pago, imagen del empaque y análisis del artículo falso. Lo numeré todo. Lo guardé en una carpeta protegida. Y como ya había iniciado el proceso con la Organización Local de Defensa al Consumidor, les envié todo por el canal que me habían asignado. Me respondieron a los 2 días. El caso sería tomado de forma confidencial. Necesitaban más evidencia del flujo de operaciones. Les dije que estaba en camino. No me detuve ahí. Fui más profunda. Entré a páginas de revisión de negocios locales, busqué referencias cruzadas, reportes de usuarios molestos. Encontré 3 publicaciones de personas que decían no haber recibido los productos, y una más de una mujer que decía que le enviaron algo completamente distinto a lo que había pedido. Capturas. Archivo. Comparación de fechas. Una de las reseñas negativas era de una chica que, al buscar su perfil, encontré que trabajaba en una tienda de ropa vintage en el centro. Fingí ser una clienta insatisfecha para abrir conversación. Me respondió con una furia inmediata. Me dijo que ellos eran estafadores, que conocía a otra chica a la que le habían hecho lo mismo, que les había intentado denunciar pero nadie la había tomado en serio por falta de pruebas. Le pedí detalles. Me los dio todos. Le pregunté si me autorizaría a usar su testimonio para una denuncia formal y aceptó, siempre que pudiera mantenerse en el anonimato. Mientras todo eso avanzaba, seguía jugando el papel de hermana reconciliada. Cada cierto tiempo le comentaba a mi hermana alguna foto, reaccionaba a sus historias.
Le mandaba mensajes con frases prefabricadas tipo me alegra que estés cumpliendo tus sueños o lo importante es que ustedes sean felices sin importar lo que digan los demás. Ella, como una idiota, se tragaba todo. Me hablaba como si hubiéramos resuelto lo que pasó. Me pedía consejos sobre cómo posicionar el negocio. Me mandaba fotos de nuevos productos para que le diera mi opinión sincera. En una de esas, incluso me ofreció hacer juntas una cápsula de hermanas emprendedoras para el canal de TikTok que estaban armando. Le dije que me encantaba la idea. Y ese mismo día, registré el nombre del negocio como marca en proceso ante el Departamento de Comercio del Estado. No para robarles la identidad. No aún. Sino para que cuando todo estallara, no pudieran volver a levantarlo ni con otro nombre. La gota que colmó el vaso llegó una tarde en la que volví a su casa. Ella me había pedido ayuda para preparar un set de fotos de unos nuevos artículos que iban a lanzar. Cuando llegué, él no estaba. Me ofreció una copa de vino mientras preparábamos la habitación. Todo parecía tranquilo hasta que vi, entre las cajas abiertas, una bolsa que no parecía ropa. Le pregunté qué era. Se quedó quieta. Me dijo con nervios que nada, son cosas personales. La tomé como quien no quiere la cosa y la abrí mientras fingía buscar otra cosa. Dentro había artículos electrónicos, nuevos, sellados, sin etiquetas. Ella me los arrebató como si fuera una intrusa. Le pregunté en tono casual si también estaban revendiendo tecnología. Dijo que no, que eran para uso doméstico. Noté la mentira en su voz, pero no insistí. Ya tenía lo que necesitaba. Esa noche, cuando regresé a casa, organicé toda la información nueva. Hice una segunda carpeta. Esta vez no solo sobre falsificación de productos, sino sobre probable receptación de mercancía robada, evasión fiscal y uso de identidades falsas para registrar paquetes. Incluí una tabla con fechas, movimientos, alias digitales y precios de venta. Creé un documento comparativo de producto original versus copia, incluyendo links oficiales de las marcas afectadas. Añadí el testimonio de la trabajadora de la tienda Vintage. En total, el archivo tenía 32 páginas. Y entonces envié todo. Primero a la organización que ya me había respondido. Luego a la aduana, a través de un contacto de confianza. Y finalmente, a un despacho legal de propiedad intelectual que se especializa en fraudes menores. Todo bajo seudónimo. Todo con instrucciones claras. Y al final de cada mensaje, una sola frase. Estas personas llevan tiempo lucrándose de lo que no les pertenece. Pero su tiempo se está acabando. Porque en ese momento ya no se trataba solo de una venganza personal. Era algo más grande. Más limpio. Más implacable. Era justicia con bisturí. Y lo mejor de todo, aún no habían escuchado ni el primer crujido del suelo desmoronándose bajo sus pies. Pero lo iban a escuchar. Y cuando lo hicieran, ya iba a ser demasiado tarde para escapar. Actualización 4. Cuando pienso en lo que pasó después, no lo recuerdo como una serie de eventos sueltos, sino como una sinfonía cuidadosamente orquestada en la que cada nota caía justo donde debía, incluso cuando parecía puro azar. Porque mientras ellos grababan videos bailando con ropa prestada, publicaban frases motivacionales que robaban de Pinterest y vendían artículos falsos como si fueran tesoros únicos. Yo ya había puesto a andar algo que no tenía vuelta atrás. El silencio dejó de ser solo estrategia y se convirtió en sentencia. Y la parte más deliciosa de todo fue ver cómo, sin saberlo, se lanzaban al vacío creyendo que volaban. El primer síntoma del desmoronamiento fue pequeño, casi imperceptible. Una historia de Instagram eliminada en menos de 5 minutos. Era una de esas típicas publicaciones de mi hermana, donde mostraba una caja recién recibida con productos exclusivos y usaba frases como «prepárense para la nueva colección». Pero alguien, en esos 5 minutos, la reportó. Y no alguien cualquiera. Fue una de las chicas que me habían contactado después de que publiqué, desde una cuenta falsa, una denuncia en un foro de compra-venta sobre su negocio. Una publicación donde alertaba que estaban estafando a varias personas con productos de dudosa procedencia. Lo hice en distintos espacios, con diferentes palabras, pero con el mismo objetivo, sembrar la duda. Porque en este tipo de mercados,
la confianza lo es todo, y bastan unos pocos comentarios negativos bien ubicados para que la gente empiece a desconfiar. Y eso ya estaba ocurriendo. Poco a poco, algunas publicaciones de ellos dejaban de tener los mismos likes. Empezaron a aparecer preguntas incómodas que luego borraban, gente que pedía certificados de autenticidad, otros que preguntaban por qué las prendas no traían etiquetas legales. Una que directamente dijo que el bolso que le llegó tenía olor a pegamento barato. Nada escandaloso aún, pero sí suficiente para que se pusieran nerviosos. Mi hermana me escribió una tarde diciéndome que había alguien tratando de manchar su emprendimiento, que no sabía por qué, pero que si me enteraba de algo, por favor se lo dijera. Le respondí que lo lamentaba, que seguramente era envidia, que estaban creciendo rápido y eso siempre molestaba a los mediocres. Le mandé incluso un par de emojis de aliento. Ella me agradeció con un corazón rojo. Yo lo miré en la pantalla como si fuera la firma de su propia sentencia. A la semana siguiente, me enteré por uno de mis contactos en la aduana que habían comenzado a retener ciertos paquetes con remitente sospechoso. No sabían aún que estaban relacionados con el negocio de mi hermana, pero todo indicaba que pronto lo sabrían. Y como si fuera poco, la Organización de Defensa al Consumidor a la que ya le había mandado las pruebas me confirmó que habían abierto formalmente una queja contra su tienda digital. No usaron su nombre aún. Todo se manejaba con códigos. Pero ya no era solo un expediente, era una investigación activa. Y lo mejor es que ellos seguían como si nada. Como si no se dieran cuenta de que estaban parados sobre dinamita y yo tenía la mecha en la mano. Fue entonces cuando decidí empujar un poco más. Me presenté nuevamente como clienta falsa. Esta vez usé un nombre nuevo, otra dirección, otro número. Les compré una chaqueta de marca. Me aseguré de hacer todo legal, transferencia bancaria, solicitud de factura, y un mensaje donde claramente indicaba que quería una prenda original, no réplica. La respuesta fue que sí, que era original, que confiara. El paquete llegó 5 días después. Mismo sobre sin logo. Misma prenda de calidad dudosa. Les mandé un mensaje reclamando. Me dijeron que debí leer las políticas, que no aceptaban devoluciones, que no garantizaban la fidelidad de las prendas respecto a la imagen referencial. Les dije que iba a denunciarlos. Me respondieron con un simple adelante. Esa fue su respuesta. Adelante. Lo anoté en mi libreta y sonreí. No sé si alguna vez han sentido lo que es tener tanto poder contenido, tanta evidencia en la mano, que ni siquiera hace falta gritar para hacer daño. Porque eso sentí yo. Me bastaba con unos clics para que todo el castillo se desmoronara. Pero no quería hacerlo todavía. Quería verlos quebrarse poco a poco. Ver cómo el agua les llegaba al cuello sin saber que la manguera estaba en mis manos. Así que aguanté. El punto de inflexión llegó una noche de viernes. Una conocida en común, una amiga de la universidad de mi hermana que nunca me cayó especialmente bien, pero que me debía un par de favores, me mandó una captura. En ella, se veía un mensaje que mi hermana le había enviado, diciéndole que estaban pensando en cerrar temporalmente la tienda por un tema legal y que si la situación no se resolvía pronto, tal vez tendrían que mudarse o cambiar de nombre. Lo leí varias veces. Ella no tenía idea de dónde venía el golpe, pero ya lo sentía. No sabía si era un cliente, una marca o un reclamo suelto. No sabía que era yo. Y eso me encantaba. Esa misma noche, revisé sus redes. Habían borrado más de 20 publicaciones. Cerraron los comentarios. De pronto, todo era rebranding, transición, nuevas ideas. El típico discurso barato que usan cuando ya no saben cómo sostener las mentiras. Y ahí fue cuando me animé al siguiente paso. Contacté directamente con una de las marcas que habían sido utilizadas sin permiso en sus productos. Les mandé un correo extenso, con pruebas, fechas, comparaciones. Les dije que no pedían nada a cambio, solo que protegieran su propiedad. La respuesta fue inmediata. Me agradecieron. Me dijeron que ya habían tenido reportes similares y que lo tomarían muy en serio. Me pidieron permiso para usar las pruebas y les dije que sí, que adelante, que todo lo que necesitaban estaba a su disposición. Les adjunté incluso los recibos de compra falsos, los chats donde aseguraban la autenticidad,
y las fotos que yo misma tomé de los productos. A la semana siguiente, llegaron las notificaciones. No las vi yo, pero me enteré por una amiga cercana que vive en el mismo complejo que ellos. Me dijo que habían llegado 2 cartas con remitente legal a su puerta. Una de la Oficina de Propiedad Intelectual. Otra del Departamento de Comercio. Mi hermana no salió ese día. Él sí, pero se fue temprano y regresó tarde. Y no subieron ninguna historia en todo el fin de semana. Lo supe en ese momento. El golpe ya había caído. Y aún así, no me detuve. Porque esto no era solo hacerlos pagar. Era verlos vivir el proceso entero, desde la negación hasta el colapso. Porque así como alguna vez yo me arrastré para entender por qué la gente que más amaba me había dado la espalda, ahora ellos iban a arrastrarse también, buscando una salida donde ya no la había. Porque yo no había venido a pedir explicaciones ni a recibir disculpas. Yo vine a hacer que cada paso que dieron sobre mí se les clavara en los pies. Actualización final. Lo que vino después no fue una explosión. No fue un escándalo mediático, ni una redada con sirenas encendidas ni titulares de prensa con letras rojas. Fue algo mucho más cruel, mucho más lento, y por eso mismo, muchísimo más efectivo. Fue un colapso administrado con precisión, uno que ellos mismos alimentaron cada día con su arrogancia, con su torpeza y con esa confianza idiota de quien cree que nada puede tocarle porque ya pagó todas las cuentas. Lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, era que la factura real no la iban a recibir de parte del Estado, ni de un cliente molesto, ni de una marca. La iban a recibir de mí. De la persona que subestimaron. De la mujer que tiraron por la borda como si fuera basura emocional. De la hermana que usaron como puente, y que ahora los veía desde la orilla, como se les rompía el suelo bajo los pies. La primera grieta profunda se abrió el día en que su cuenta principal de venta fue bloqueada por violación de políticas de propiedad intelectual. Ya había enviado todo lo necesario al equipo legal de la marca afectada, y ellos actuaron con una eficiencia que me dio una extraña sensación de paz. Una notificación, un proceso de verificación, un escaneo de publicaciones duplicadas, y en menos de 48 horas, su tienda en línea desapareció. No quedó ni el rastro. La dirección web que tanto promocionaban ahora arrojaba un error 404. No lo anunciaron. No lo explicaron. Solo dejaron de mencionarla, como si no hubiera existido. Pero yo lo sabía. Sabía que habían pasado días enteros diseñando ese catálogo, pagando por publicidad en redes, editando fotos con filtros baratos y descripciones cursis que copiaban de otras tiendas. Todo eso, evaporado. Borrado de un plumazo. Y no tenían a quién culpar, porque según ellos, todo lo habían hecho de buena fe. Lo siguiente fue la congelación de la cuenta bancaria del supuesto negocio. Aparentemente, alguien, yo, había mandado una denuncia anónima al departamento correspondiente, indicando una posible evasión fiscal, ingresos sin declaración y operaciones sospechosas. Como parte del protocolo, las autoridades fiscales iniciaron una auditoría. Lo que significa que todos los movimientos en esa cuenta quedaron registrados, y todos los ingresos que no estaban debidamente soportados se convirtieron en un dolor de cabeza inmediato. Una de las cosas que más disfruté fue enterarme, por medio de mi contacto en la oficina del condado, que habían intentado abrir otra cuenta a nombre de un tercero, pero el sistema ya los tenía marcados. No se las permitieron. Les exigieron comparecer y justificar el origen de los fondos. Y ahí, en esa oficina fría, rodeados de papeles y reglas que no entendían del todo, se empezó a desarmar el castillo de mentiras que habían construido con tanto orgullo. Mi hermana me escribió una semana después. Un mensaje largo, desesperado, con frases como necesito hablar con alguien en quien confiar y esto se nos salió de las manos. Me decía que no entendía por qué estaba pasando todo eso, que sentía que alguien los estaba persiguiendo, que cada vez que intentaban levantarse, algo más los golpeaba. Me habló de lo injusto que era que justo ahora, cuando por fin estaban intentando hacer las cosas bien, todo se les cayera encima. Me pidió, literalmente, que si yo sabía de algo, se lo dijera, que necesitaba una hermana, no una enemiga. Leí ese mensaje sentada en mi cama, con una taza de café en las manos y una calma que no había sentido en años. Pensé en contestarle.
Pensé en decirle que lo que estaba viendo no era más que el eco de lo que alguna vez me hizo sentir a mí. Que ahora entendía lo que era reconstruirse con los pies descalzos sobre el escombro que te dejaron otros. Que ella, por fin, se había quitado la venda de la impunidad. Pero no le respondí. Solo la bloqueé. Supe que empezaron a vender las pocas cosas que les quedaban. Que intentaron hacer ventas rápidas en efectivo, que ofrecieron descuentos absurdos por productos que ya nadie quería. Su reputación estaba en ruinas. En los grupos de compraventa, los nombraban como estafadores. Algunas chicas incluso armaron un documento compartido donde recopilaban capturas de pantalla, mensajes agresivos que él había enviado cuando intentaron reclamar, y direcciones de envío que no coincidían con nada. Fue ahí donde por fin se quebró algo que venían sosteniendo con hilos. Mi hermana eliminó su cuenta principal de Instagram. Abandonó el TikTok. Cerró los comentarios de Facebook. Y él hizo lo que siempre hizo cuando se sintió acorralado, desapareció. Me contaron después que ella se quedó sola. Que vendió el carro. Que se mudó a un lugar más pequeño, lejos de todos, como si con eso pudiera esconder la vergüenza. Algunos familiares empezaron a preguntarme si sabía algo, si había hablado con ella, si podía interceder. Me limité a decir que no estábamos en contacto. Y fue verdad. Porque para mí, desde el día en que la vi al lado de él, vestida de blanco, sonriente y orgullosa, ella dejó de ser mi hermana. No porque se enamoró de alguien que no debía. No porque rompió una promesa entre mujeres. Sino porque decidió construir su felicidad sobre mi dolor, como si yo no fuera real, como si todo lo que viví con ese tipo hubiera sido una historia exagerada, un recuerdo descartable. Como si mi sufrimiento fuera solo una página vieja que podía arrancar del álbum familiar y reemplazar con fotos nuevas, editadas con filtros, de una boda que nunca debió ocurrir. No me arrepiento de nada. Ni de cada captura que guardé, ni de cada denuncia anónima, ni de cada visita fingida en la que me senté con la sonrisa de quien está cavando una tumba con la punta de los dedos. Porque esta no fue una venganza impulsiva. Fue una restitución emocional. Una forma de recordarle al mundo, y a ellos, que lo que se roba con cinismo no puede sostenerse con excusas. Y que cuando decidís pisotear a alguien que una vez confió en vos, más vale que tengas donde esconderte cuando esa persona aprenda a usar las mismas armas que vos usaste para destruirla. Hoy, cuando paso cerca del barrio donde vivían, ya no están. Su nombre no suena en ninguna parte. Sus redes ya no aparecen. Nadie los recuerda como los emprendedores que soñaban con cambiar el consumo. Solo quedaron rumores, deudas, y la sospecha de que alguien los hizo caer. Nadie sabe quién fue. Y eso me basta. Porque no necesitaba aplausos. No necesitaba reconocimiento. Solo necesitaba paz. Y la tengo. Porque ya no me quema el pasado. Porque finalmente, todo lo que me quitaron, lo recuperé de la mejor forma posible, viéndolos perder. Sin escándalo. Sin gritos. Sin levantar la voz. Solo observando, en silencio, mientras la justicia les llegaba con la misma frialdad con la que alguna vez me dieron la espalda.